Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más para compartir eh, una, una reflexión en esta mañana. En sí no es un estudio de enseñanza como los que hacemos, es solamente una reflexión, amén, en esta mañana, en el que voy a estar tocando el tema de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, amén. Como dice el título, alerta urgente. Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Ese es el hecho más grande, más importante para todo aquel creyente en Jesús como el Mesías de Israel. Pero también hay que esclarecer, amén, que hay cosas que nos han sido enseñadas que no son verdad, amén, que se ha aprovechado esto para infiltrar corrientes paganas y que desgraciadamente muchas iglesias actualmente participan de ellas, ignorando el origen de todas estas fiestas. Por ejemplo, la fiesta de Easter, amén, como ahora se le llama la Pascua, pero que en realidad no tiene nada que ver con la Pascua bíblica, amén. Es una costumbre pagana que fue injertada dentro del cristianismo, pero en realidad Easter es adoración a la diosa Astarte, la diosa Acera, la que aparecen en las escrituras, amén. En esta mañana quiero dar la bienvenida a todos aquellos hermanos, amigos que nos estarán siguiendo, que estarán viendo este video, y aquellos que estarán viendo este video después. Que el Señor les bendiga. Mi intención con esto es sacar a la luz todas esas cosas que no son verdad, toda mentira, amén, porque dice la palabra que todo aquello que fue hecho en secreto va a ser sacado a luz, amén. Así es que vamos a iniciar, va a ser un comentario corto, amén. Voy a retirar la cámara para poder empezar, pero quiero primeramente a todos los creyentes en Jesús, les ruego en esta mañana, les imploro que por favor crean a las palabras de Jesús, porque parece que actualmente no se están tomando en cuenta. Oiga, aunque parezca increíble de creer, pero es que esa sí es la verdad. Las palabras de Jesús no se están tomando en cuenta entre sus creyentes. Oiga, se están creyendo más a cuentos, a fantasías de hombres que a las propias palabras de Jesús. Y te lo voy a comprobar en esta mañana. Amén. Nuevamente repito, el hecho más importante para todo creyente en el Mesías de Israel, en Jesús, es la resurrección de los muertos. Y pues siendo esta semana lo que en el cristianismo se conoce como la Semana Santa, y el día de hoy específicamente siendo el domingo de resurrección que nos ha sido enseñada, ya que esa es la teología, ¿verdad?, que nos ha sido enseñada por muchos siglos, la cual enfatiza que el Señor Jesús, que Él murió un Viernes Santo por la tarde y que resucitó un domingo por la mañana. Pero cuando resucitó, pues en la tumba no había ningún conejo que se haya quedado ahí atrapado, escondido, y ni salió tampoco él esa mañana pintando huevos y repartiéndolos a la gente. No, esa es una tradición pagana que fue incrustada dentro del cristianismo. Amén. Pero esta enseñanza es la que creen millones de cristianos de todas denominaciones en todo el mundo, y que casi nadie se atreve a cuestionar. O sea, no hablo de que se cuestione la resurrección de Jesús en sí, sino de cuestionar el día de su muerte y el día de su resurrección. Pero aquellos pocos que sí se atreven a cuestionar esos días, pues se les termina acusando de ser herejes, de ser ignorantes, de ser blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos pocos que se atreven a cuestionar el día de la muerte y resurrección del Señor Jesús, es sin duda porque están tomando en cuenta en sus vidas las palabras que el mismo Jesús dejó como la única señal en las Escrituras acerca de su muerte, acerca de su propia muerte y resurrección. Por lo tanto, en esta mañana de Domingo de Resurrección, como se conoce nuevamente, repito, en el cristianismo, quiero tomar esta oportunidad para rogar a todo el pueblo cristiano de cualquier denominación, católico, protestante, que escuche y vea este video, y quiero hacerles la invitación para que, aunque sea por una vez en su vida,
Crean y tomen en cuenta las palabras que el mismo Señor Jesús habló acerca de su muerte y resurrección. Y no que crean a mis palabras, ni a las palabras de ningún otro ser humano que les hable. Cuando estas palabras de hombres estén en total desacuerdo con las palabras que habló el Señor Jesús acerca de su propia muerte y resurrección. ¿Ya? Yo sé que, hermano, a mí mismo me pasó al iniciar esto años atrás, muchos años atrás, en lo que era el cristianismo. Yo mismo caí en una iglesia en donde un domingo como este me sacaron al parque a esconder huevos, ¿sí? Y como pues vivía en ignorancia, no tomaba en cuenta la escritura, no leía la Biblia, entonces pues fácilmente fui engañado. Y así se encuentra mucho pueblo de Dios actualmente. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Pero esta señal que dejó Jesús acerca de su muerte y resurrección es la única que aparece en todas las escrituras. Y está en total acuerdo, si esta enseñanza, si esta señal que dejó Jesús está en total acuerdo con lo que ha sido enseñado, pues entonces no hay ningún problema, todo está bien. Pero si no es así, si al leer tú esta señal que el mismo Señor Jesús dejó, te das cuenta que caray, esto está en total desacuerdo con lo que ha sido enseñado. Entonces sí hay un gran problema con la teología y la enseñanza que hemos recibido. Y las palabras que Jesús dejó como la única señal acerca de su muerte y resurrección son las siguientes. Memorízate esta cita bíblica. ¿En dónde está? Está en Mateo 12:38. Oiga, Mateo 12:38. Dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nuevamente, esto está en Mateo 12:38 al 40. Y ahora, ¿será que cuántas horas tenían los días que Jesús dijo? Bueno, él lo respondió en Juan 11:9. Respondió Jesús y dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Verso 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, según las palabras de Jesús, oiga, se las puse aquí del lado izquierdo, amén, del lado izquierdo están, un día tiene 12 horas y una noche tiene otras 12 horas, lo que hace un total de 24 horas, un día y una noche. Y si multiplicamos esto por los 3 días y 3 noches que el Señor Jesús dijo que Él iba a estar en el corazón de la tierra, nos da un total de 72 horas. Ahora, del lado derecho, te puse lo que los hombres nos han enseñado. Se nos ha enseñado que el Señor Jesús murió un viernes, y de hecho en las Escrituras encontramos que Él murió a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde, y que a las 6 de la tarde empezaba un día de reposo de gran solemnidad. ¿Sí? Entonces Él tuvo que haber sido puesto en la tumba un viernes entre 3 y 6 de la tarde. ¿Ok? Entre 3 a 6 de la tarde. Entonces, de viernes 3 a 6 de la tarde a sábado, entre 3 y 6 de la tarde, ahí se hacen las primeras 24 horas. Y después de sábado, de 3 a 6 de la tarde, a domingo, que según se nos ha enseñado que resucitó domingo, digamos que resucitó entre 3 y 6 de la mañana. Hacen otras 12 horas. Entonces nos da un total de 36 horas. Pero el Señor Jesús dijo que Él iba a estar 72 horas, no 36. Aquí vemos que hay una gran contradicción, un gran desacuerdo, porque no es una diferencia de unas 2, 3 horas, no, es la mitad del tiempo que Jesús dijo que Él iba a estar en el corazón de la tierra. Entonces, aquí nos damos cuenta que algunas de las dos partes, de estas dos partes, no está diciendo la verdad. Alguien nos está mintiendo. ¿Será que Jesús, que Yeshua, está mintiendo? ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de esto? ¿Es Jesús, el Mesías de Dios, un mentiroso?
Dice Romanos 3:4, de ninguna manera, oiga, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces los que nos han estado mintiendo todo este tiempo han sido los hombres con sus enseñanzas, han sido esos lobos rapaces de los cuales advirtió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos advirtió que eso sucedería. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí le está hablando a ese pueblo gentil, ¿sí? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a esos hombres que se levantarían en medio de los creyentes entre los gentiles, que harían una reinterpretación de las escrituras hebreas. Y no me refiero solamente al Antiguo Testamento, sino que aún todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por hebreos, fueron escritos por judíos. Pero esta reinterpretación de las escrituras hebreas sería hecha por gentiles, sin el más mínimo conocimiento de la cultura en la que vivieron Jesús y los apóstoles, y terminarían por torcer y malinterpretar y terminar dando un significado totalmente diferente a esas escrituras. Pero ¿qué les parece si empezamos a sacar a luz todas esas mentiras y erróneas interpretaciones que nos han sido enseñadas como si fueran verdades, pero que no lo son? Y hoy solo vamos a hablar de esas mentiras acerca de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Que nos han sido enseñadas como si fueran verdades. Y hay muchas más mentiras, hermano, pero hoy nos vamos a concentrar solamente en esto. Y mi intención con esto no es arruinarte tu domingo de resurrección, sino que tus ojos, nuestros ojos y nuestro entendimiento sean abiertos a la verdad para que seamos libres, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces vemos que hay una diferencia muy, pero muy grande en el total de horas que el Señor Jesús, que Yeshua dijo que Él estaría en la tumba, y entre las horas que los hombres nos han enseñado que Jesús estuvo en la tumba. Es la mitad, son 36 horas, o sea, no estamos hablando aquí de un pequeño error de cálculo, sino de algo totalmente errado, totalmente fuera de lugar. Debe de existir algo que se haya completamente ignorado por estos lobos rapaces, por esos gentiles paganos que hicieron esta reinterpretación, y que está dentro de la cultura hebrea, dentro de la cultura que vivió Jesús, ¿ya? Pero que no fue tomado en cuenta al querer interpretar la muerte y resurrección de Jesús. Pero para nosotros hoy sí lo vamos a tomar en cuenta para poder llegar a la verdad de esto. Aquí está la escritura donde nos indica que a la hora que Jesús murió. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y también en Lucas 23:44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿A qué horas? A la hora novena. La hora sexta son las 12 de la tarde. Las 12 del mediodía, pero la hora novena son las 3 de la tarde. Entonces Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Ok? Vamos a continuar. Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Esto es muy importante. O sea que no era un día de reposo como cualquiera, ¿ya? Sino que este día de reposo era de gran solemnidad, el que se acercaba. Dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al segundo, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:41 continúa diciendo, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en él, dice, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
¿A qué horas empezaba este día de reposo? Empezaba a las 6 de la tarde. Es como funcionan los días en el calendario bíblico, que funcionan de tarde a tarde. A las 6 de la tarde empezaba ese día de reposo. Entonces el cuerpo de Jesús fue puesto en este sepulcro después de su muerte. Murió a las 3 de la tarde y el día de reposo empezaba a las 6 de la tarde. Entre las 3 y las 6 de la tarde fue puesto el cuerpo del Señor en este sepulcro nuevo. Entonces, pero leímos que aquí se habla de un día de reposo. Y aquí vamos a poner mucha atención, porque es aquí precisamente en donde radica el principal error que se ha dado al interpretar acerca de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua. Ya que el único día de reposo que se conoce en el cristianismo es el del séptimo día, ¿verdad? Es el del sábado. Pero qué contradicción tan grande, porque se conoce solamente, pero no se guarda. O sea, no se está obedeciendo el cuarto mandamiento. ¿Bien? No vamos a hablar de los mandamientos hoy, solamente te menciono que te acordarás del día de reposo para guardarlo, es el cuarto mandamiento. Entonces, es que se ha interpretado que ese día de reposo que se acercaba cuando murió Jesús era el del séptimo día, era el del sábado. Pero eso sucede porque se ignora totalmente en el cristianismo que Dios en el Antiguo Testamento ordenó considerar ciertos días también como días de reposo, pero que no necesariamente cayeran en el séptimo día, en sábado. Estos días podían caer en cualquier día de la semana. Y eso lo encontramos en Levítico 23-24. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Oiga, y este primero del mes, del séptimo mes, no era en el séptimo día. Pero dice aquí, tendréis día de reposo. Dice, y una santa convocación. Verso 25, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día. ¿Sí? Nuevamente, a los 10 días de este séptimo mes también se consideraba como un día de reposo. Dice, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. ¿Te das cuenta? Días que Dios consideró como días de reposo, pero que no necesariamente son en el séptimo día. Pero estos días de reposo son los que se conocen como días de reposo de gran solemnidad y que son días de reposo anuales, diferente al día de reposo semanal. Levítico 23:32 dice, día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y Levítico 23:39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, nuevamente a los 15 días, dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Nuevamente, estos días de reposo no caían en el séptimo día, podían caer en cualquier otro día de la semana. ¿Sí? Solo que estos días eran días de reposo anuales, aparte del día de reposo semanal, o sea, del día de reposo del séptimo día, el sábado. Entonces, cuando en los evangelios se habla del día de reposo de gran solemnidad que se acercaba cuando Jesús murió, ese día de reposo era un día de reposo anual. Por ejemplo, el del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, seguido 2 días después por el día de reposo semanal. O sea, el Señor Jesús, Él fue inmolado por medio de la crucifixión exactamente el mismo día en que el Cordero Pascual era inmolado cada año. Lo puedes leer, no te lo puse aquí, lo puedes leer en Éxodo 12, lo puedes leer acerca de la Pascua que Jesús celebró, Éxodo 12, Deuteronomio 16, Números 28, e incluso hasta en Ezequiel 45. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo, fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Juan 1:29 dice,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús fue el Cordero Pascual para nosotros, ¿sí? Jesús fue crucificado en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, el 14 de Aviv, como lo declara las Escrituras. Y en este día, entonces, sería automáticamente un día de la preparación para un día de fiesta o para una solemnidad anual de día de reposo, que debía empezar casi inmediatamente después de haberlo puesto en el sepulcro, lo que leímos en Juan 19:41. ¿Ya? Se acercaba el día de reposo anual, una vez que Jesús fue muerto, crucificado y muerto. Es el día de reposo que se acercaba. Reposo anual, el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. Como mencionamos anteriormente, los días de reposo anuales pueden ocurrir en cualquier día de la semana. Los martes y jueves son los más comunes que cualquier otro día de pan sin levadura, siguiente a la Pascua. El jueves es probablemente el más común de todos. Por ejemplo, en 36 años, contando entre 1998 al 2033, el día de los panes sin levadura ocurriría en jueves 12 veces y en martes 10 veces. Todos los otros días son menos frecuentes en este periodo. En el año de la crucifixión de Jesús, de Yeshua, según el calendario bíblico, el calendario hebreo, la Pascua ocurrió en un miércoles. Esto significa que en el día de reposo anual tuvo que ser un jueves. Era de hecho este día de reposo el que se acercaba, así que se requería que el cuerpo de Jesús, de Yeshua, fuera puesto en el sepulcro antes de este día de reposo. Ahora, el día de reposo semanal o el séptimo día debía ocurrir 2 días después de esto. Ahora, el imperio o sistema religioso establecido que nos ha gobernado durante los últimos 2000 años, Roma, nos ha enseñado que Yeshua resucitó el domingo por la mañana, pero no es raro que siempre quieran vincularlo con domingo. O sea, con domingo en inglés se dice Sunday, que quiere decir Sunday, quiere decir día del sol. Pero de hecho, ¿es esto lo que está escrito en la Biblia? Pues no. Aquí te presento un calendario. Mira, aquí te presento un calendario del año en que murió Jesús, un calendario romano del lado derecho y el calendario hebreo del lado izquierdo. La fiesta de la Pascua se celebra el 14 de Aviv. Aquí el 14 de Aviv, este es el 14 de Aviv y acá fue un miércoles. El 14 de Aviv fue un miércoles. Jesús comió la Pascua con sus discípulos esa tarde, acá el 5. Después, como a medianoche, se fue al Getsemaní. Y en el Getsemaní fue entregado, ¿verdad? Fue entregado. Fue juzgado y justo antes de terminar este día, aunque ya para nosotros en el calendario gregoriano, pues ya era jueves, ¿verdad? Pero recordemos que en el calendario hebreo los días son de tarde a tarde. Amén. Entonces, el día de reposo, el de gran solemnidad, empezaba ese jueves a las 6 de la tarde, pero él murió ese jueves a las 3 de la tarde. Aquí te lo puse, mira. Justo antes del día de reposo, amén, del día de reposo de los panes sin levadura, el día de reposo anual, acá, jueves. Murió antes de empezar ese día de reposo. Si nos vamos al siguiente día, entre las 3 y las 6 de la tarde, que era viernes, ahí se cumplen, bueno, era jueves en la tarde, ahí se cumplen las primeras 24 horas, ¿verdad? Después a viernes por la tarde, entre 3 y 6 de la tarde, ahí se cumplen 48 horas. Y el sábado, entre 3 y 6 de la tarde, ahí se cumple el tercer día, 3 días y 3 noches, ahí se cumplen las 72 horas. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado justo antes de terminar el día de reposo semanal. O sea que en esa semana hubo 2 días de reposo, uno anual y el otro semanal. Amén. Ese es el error que se ha cometido, el pensar que cuando la Biblia habla de un día de reposo, el pensar que era el del séptimo día, pero no, ya te comprobé con las Escrituras, Levítico 23, que Dios consideró este día
como día de reposo, pero este era un día de reposo anual. Vamos a continuar. Ahora te voy a presentar algunas citas bíblicas en donde se relata la resurrección de Jesús, donde parece indicar que no, que Jesús resucitó en domingo por la mañana, pero vamos a examinarlas. Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Oiga, aquí no dice que Jesús haya resucitado el primer día de la semana o en la mañana. Y simplemente dice que el primer día de la semana María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, pero que había quitado la piedra del sepulcro. O sea, ya Jesús ya no estaba ahí. Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo semanal, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Oiga, nuevamente, aquí no dice que haya resucitado el primer día de la semana. Simplemente dice que el cuerpo ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque ya había resucitado la tarde anterior. ¿Ven? Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ahora, nuevamente, muy temprano, el primer día de la semana, el ángel descendió para remover la piedra, pero no crean que descendió el ángel para que Jesús pudiera salir. Ahí estaba ya Jesús inquieto, mirando su reloj, pensando, a este angelito ya se le hizo tarde, ¿qué pasó? No, hermano, Jesús ya no estaba allí. No necesitó que el ángel viniera a remover la piedra para que él pudiera salir. Lo vemos porque al siguiente, más ese mismo día, estando sus discípulos encerrados, de repente Jesús se les apareció en medio de ellos, atravesando paredes. Amén. Nadie le abrió la puerta. Gloria al nombre del Señor. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Se hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Nuevamente, primer día de la semana, muy de mañana, el cuerpo del Señor ya no estaba ahí. Ahí no dice que haya resucitado esa mañana. Dice que el cuerpo ya no estaba ahí. Entonces tenemos estos evangelios, que era el primer día de la semana, día domingo, muy de mañana, y la piedra del sepulcro había sido quitada. Pero eso no significa que Jesús haya resucitado esa mañana. Simplemente, o más bien grandemente, su cuerpo no estaba allí porque ya había resucitado la tarde anterior. Y si su cuerpo había sido puesto en el sepulcro entre las 3 y las 6 de la tarde, el viernes, ¿ya? Como se nos ha enseñado, pues entonces la misma hora que él debió resucitar 3 días y 3 noches después, 72 horas. Pero resulta que de viernes por la tarde, entre 3 y 6 de la tarde, a domingo por la mañana, solamente son 36 horas y no 72 horas que el Señor Jesús dijo que él iba a estar ahí en la tumba. Y esto pone por los suelos esa interpretación que se ha dado de este acontecimiento, que está totalmente equivocada, porque la palabra de Dios pues es la que va a derribar todo argumento humano. Así que de acuerdo a las escrituras queda establecido que miércoles sucedió la crucifixión y muerte de Jesús, de Yeshua, y después puesto en el sepulcro, que sucedió un miércoles entre las 3 y las 6 de la tarde, antes del día de reposo anual que empezaba ese miércoles a las 6 de la tarde. Ahora, jueves era un día de reposo anual que termina a las 6 de la tarde. Entonces, entre 3 y 6 de la tarde, ahí se cumplen las primeras 24 horas.
Viernes era un día normal, pero que a las 6 de la tarde empieza el día de reposo semanal, el del séptimo día. Entonces, ese viernes entre 3 y 6 de la tarde, ahí se cumplen 48 horas. Sábado era el día de reposo semanal, que termina a las 6 de la tarde. Entonces, entre 3 y 6 de la tarde, ahí se cumplen las 72 horas de la única señal que Jesús dejó acerca de su muerte y resurrección. Entonces Yeshua resucitó justo antes de terminar ese día de reposo semanal, ese día sábado, porque ahí se cumplen esas 72 horas que él debía de estar en el corazón de la tierra. Y así se cumple la señal que el mismo Jesús dejó acerca de su muerte y resurrección, lo que leímos al principio, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero, ¿sabes qué? Te tengo que también presentar, ¿ya? La única cita bíblica que aparece en la Reina Valera que pareciera indicar que Jesús sí resucitó un domingo por la mañana, pero que ahí solo es cuestión de en qué lugar se pongan las comas. Y entonces, si se ponen en diferente lugar, esto nos va a dar otro significado totalmente diferente. Amén. Porque, de hecho, quiero decirte esto, quiero dejarte saber esto. En el tiempo en que se escribieron los diferentes libros y cartas que aparecen en las Escrituras, no se usaban ni comas, no se usaban ni puntos, ni capítulos, ni versos. Era todo corrido. Todo esto de capítulos, versos, comas y puntos, esto fue agregado, pero siglos después. Y esta cita, la que parece indicar que sí, que Jesús resucitó un domingo por la mañana, se encuentra en Marcos 16:9, es en la Reina Valera. Dice, habiendo, resucitado Jesús por la mañana, ¿sí? Ahí dice claro, Jesús resucitó por la mañana. Dice, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Oiga, pero te voy a presentar esta misma cita bíblica, pero en otra versión. Te lo voy a presentar primero en la versión de las Américas. Y también después en la versión traducción en lenguaje actual, en donde las comas son puestas en otro lugar. La Biblia de las Américas, Marcos 16:9, dice, y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado fuera 7 demonios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo la coma se pone en otro lado? Y ya no da a indicar que Jesús haya resucitado domingo por la mañana, sino da a indicar que Jesús muy temprano por la mañana se le apareció, después de resucitado, se le apareció primero a María Magdalena. ¿Te das cuenta? También la traducción en lenguaje actual, Marcos 16:9, dice, el domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. En ninguna de estas dos versiones da a indicar que Jesús resucitó en domingo por la mañana, sino que después de resucitado, se le apareció a María Magdalena el domingo por la mañana. Yo sé que se pudiera argumentar mucho sobre esta cita en Marcos 16:9, pero como ya pudimos examinar, si se coloca la coma en otro lado, nos da un significado totalmente diferente. Sí, y como ya lo mencioné anteriormente, esta es la única cita bíblica que pudiera respaldar la versión de que Jesús resucitó en domingo por la mañana, pero que no es muy clara ni muy confiable. Pero sin embargo, hay más citas bíblicas que respaldan lo contrario, que Jesús murió y fue sepultado en miércoles entre las 3 y las 6 de la tarde y resucitó en sábado entre las 3 y las 6 de la tarde, y estando este acontecimiento totalmente en acuerdo con la única señal que el mismo Señor Jesús dejó de estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, por 72 horas, lo que leímos en Mateo 12:38. Memorízate este texto, Mateo 12:38, porque hoy yo sé que muchos van a su iglesia y van a estar celebrando Easter y van a decirles que hoy es el domingo de resurrección. Yo te invito a que confrontes a aquella persona que te está enseñando eso con esta cita,
Mateo 12:38. Sí, y por el contrario, la versión de que Jesús, Yeshua, resucitó en domingo por la mañana está en total desacuerdo con la única señal que el mismo Señor Jesús, Yeshua, dejó de estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, 72 horas. Y sabemos que cada palabra que salió de la boca del Señor Jesús, de Yeshua, es verdad y que todo argumento humano o mentira va a ser derribado por la verdad. Pero lo que pasa es que a veces la tradición es más fuerte que la verdad. Porque al ser humano le aterra el hacer cambios en su vida cuando ya está acostumbrado a hacer algo, lo cual ha estado haciendo o creyendo por mucho tiempo. Le aterra hacer eso. Amén. Así que, si en el día de hoy alguien te dice, Jesús, Yeshua murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, ruégale a tal persona que por favor, oiga, que por favor crea a las palabras que el mismo Jesús dejó acerca de su muerte y resurrección. Mateo 12:38, amén, donde él dijo que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Hay que tomar en cuenta, hay que creer a las palabras del mismo Señor Jesús. Amén. Y vamos a desechar todo lo que esté en desacuerdo con eso. Si tú te llamas cristiano, es porque tú crees en Cristo. Cristo es el Mesías, Jesús. Entonces, ¿no deberías tú tomar en cuenta las palabras de Cristo? ¿Y por qué no se está haciendo? ¿Por qué se cree más a las palabras de hombres? Amén. Aquí termina este pequeño mensaje. Amén. Como te mencioné al principio, hay muchas cosas dentro del cristianismo que se nos han sido enseñadas como verdades, pero la verdad es que son mentiras. Hoy solamente te di un ejemplo. Amén. Pero en este ministerio nos encargamos de estar sacando a la luz todas esas mentiras que nos han sido enseñadas como verdades. Nosotros nos reunimos en el área de Los Ángeles, en el área de Echo Park, todos los lunes a las 10 de la mañana, y de hecho sacamos estudios por Facebook a las 10 de la mañana. Los miércoles también nos reunimos a las 7:30 de la noche, igual que los viernes con estudios bíblicos para jóvenes, para niños. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, o alguna necesidad de oración, no duden en contactarme. Aquí está mi teléfono, es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Fue un privilegio para mí de estar compartiendo con todos ustedes estas enseñanzas. Amén. Ha sido Dios, hermano, el que ha puesto todo esto en mí. Yo, al igual que la mayoría, vivía muy cómodo, ¿sí? Siguiendo lo que se me enseñaba solamente, pero fue Dios el que un día empezó a inquietar mi vida, a realmente escudriñar su palabra. Y al empezar a escudriñar su palabra, empecé a darme cuenta que había cosas que no concordaban con lo que estaba escrito. Amén. Y ahí el Señor empezó a causar un hambre en mí por su verdad. Amén. Y desde entonces he estado haciendo precisamente eso. Amén. Y compartiendo con todos ustedes. Pero el día de mañana les hago la invitación. El día de mañana vamos a estar nuevamente compartiendo un estudio en el libro de los Hechos. Y les adelanto un poquito lo que vamos a ver mañana. Mañana a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Hemos sido enseñados, ¿verdad?, de que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Pero, y no estoy dudando que Él sea el Mesías. No, Él es el Mesías. Pero, según las Escrituras, para que alguien pudiera ser considerado como el Mesías, tenía que ser descendiente biológico de el rey David. Pero a nosotros se nos ha enseñado que Jesús, o más bien que el padre de Jesús no fue José. José era descendiente de David, y en la cultura hebrea, la genealogía
solo se hereda por parte del padre y no por parte de la madre. O sea, María también podía ser descendiente de David, pero eso no le heredaba la genealogía a Jesús. Tenía que ser solamente por parte del padre. ¿Amén? Vamos a estar analizando eso. ¿Qué es lo que hay algo ahí que no concuerda? Porque Jesús sí era descendiente de David. Pero ¿por qué se nos ha enseñado que José no tuvo nada que ver en ese nacimiento? Vamos a estar analizando esto. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Les agradezco a todos los hermanos que se conectaron en esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero estar con ustedes el día de mañana. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Adiós.